Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este seminario permanente de estudios metropolitanos, un seminario que auspicia en el Colegio de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, a través de su Centro Universitario de la Ciénega, así como de la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo. En esta ocasión estamos muy agradecidos con la doctora Cristina Alviso, que es profesora investigadora de esta institución, que nos va a hablar sobre algo muy interesante que ella intituló Transporte público y teletrabajo, oportunidades y retos para una movilidad sostenible en las grandes metrópolis, el caso del área metropolitana de Guadalajara. Este, brevemente me voy a permitir presentar a la doctora Cristina Alviso para nosotros escucharlas y cualquier pregunta, interrogante que quieran planteársela, pues lo hacemos, ya saben, de viva voz o voy a estar al tanto en las redes sociales tratando de, pues, si lo hacen por de manera escrita, darles lectura. La doctora Cristina Alviso Carranza es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara. Obtuvo el grado de maestra en estudios sobre la región por el Colegio de Jalisco y es doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y en el ámbito docente ha impartido cursos a nivel de maestría y doctorado en CIESAS Occidente y el Colegio de Jalisco. Ha publicado artículos en revistas especializadas tales como Letras Históricas, Sinsun, Revista de Estudios Históricos, Historelo, Estudios Jaliscienses y Boletín del Archivo General de la Nación, entre otras. Ha colaborado en diversos libros, entre los que se pueden mencionar Evolución de la Historiografía Jalisciense 1857-2010, Géneros, Permanencias y Transformaciones, Feminidades y Masculinidades en el Occidente de México, para una historia de las asociaciones en México, la Constitución en el Occidente de México e Historia Regional, Nuevos Acercamientos y Perspectivas. Es coautora de los 12 Cristos de Jocotepec, Origen y Evolución de su culto y de sus fiestas, así como autora de otro libro sobre rieles y ruedas, Historia del Transporte Público en Guadalajara, 1874-1954. Ha participado en diversos coloquios nacionales e internacionales y en el 2020 recibió el Premio Iberoamericano de Ensayos Científicos Sor Juana Inés de la Cruz con el trabajo Mujeres y Ciudadanía, Relatos Biográficos de Experiencias de Violencias, Desigualdades y Negación de Derechos. Actualmente es profesora investigadora del Colegio de Jalisco y miembro del Comité de la Maestría en Estudios Sociales Humanos, así como directora de la revista electrónica Intersticios Sociales de esta misma institución. Doctora Cristina Alviso, pues la escuchamos con muchísima atención y pues tener uso de la voz. Muchas gracias, Alberto, por la invitación a participar en este seminario y bueno, por la presentación. Yo voy a permitirme ahorita compartir pantalla, pues presentarles lo que llevo de este trabajo, que bueno, también se desprende de dos trabajos que he hecho en el Colegio de Jalisco sobre el transporte público y bueno, sobre estos retos, ¿no? Que actuales también que enfrenta el transporte público en el área metropolitana de Guadalajara. En primer lugar, bueno, yo les presento lo que es justamente qué es el teletrabajo, ¿no? Cómo lo define. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo lo define como un trabajo a distancia, incluido el trabajo a domicilio, efectuado con auxilio de medios de comunicación y o de una computadora. La UNAM, por su parte, pues lo define también como el home office, como es conocido en México, al teletrabajo, y es una modalidad laboral en la que los trabajadores pueden realizar sus actividades profesionales vía remota sin tener que presentarse físicamente en las instalaciones de la empresa. Es importante aquí señalar que el teletrabajo obviamente no es para toda la población, sino que es para ciertos grupos que pueden realizar pues, un trabajo a distancia y que lo hacen justamente con las TIC, ¿no? O sea, con las tecnologías. Pero bueno, obviamente no es un trabajo para todos, pero si cierta parte de la población puede ejercerlo, pues ayudaría a resolver otros problemas como lo iré señalando.
Las principales ventajas sobre el teletrabajo que han mencionado ya la Organización Internacional del Trabajo y otras organizaciones, marca dos principales, ¿no? O sea, las pone en estas como en este rango y que son las que a mí me interesa, pero bueno, vamos a señalar todas, ¿no? Es ahorro, tiempo, costos al evitar desplazamientos entre el domicilio y trabajo. Y bueno, que también reduce la congestión de tráfico y emisiones de carbono, ¿no? Entonces esto pues, nos ayuda a ver que podría, ¿no? Este tipo de el teletrabajo solucionar problemas de transporte y pues estos problemas por la sostenibilidad, ¿no? Hacia la que se supone que todos los países que forman parte de la Agenda 2030 pues están comprometidos. También, bueno, se habla de que concilia la vida familiar, social y laboral. Digo, cuando está bien establecido el teletrabajo, el home office, al inicio de la pandemia se vio que fue como una doble carga, ¿no? En el caso de algunas familias. También puede reducir el espacio de trabajo en instalaciones de la empresa o facilitar la existencia de otros espacios con diferentes costos. Eh, Se encontró también que el teletrabajo, el home office, ha incrementado la productividad, ¿no? Al hacerse en casa, obviamente, al ahorrarse estos desplazamientos, hay otro tipo de ambiente laboral. Disminuye la tasa de ausentismo, optimiza el tiempo de trabajo, aumenta la motivación, ayuda a retener talentos, ¿no? Que también esta cuestión de la movilidad o los problemas de movilidad, pues hace que mucha gente tenga que incluso buscar otras opciones. Facilita la inclusión de grupos vulnerables, ¿no? También uno de los grandes problemas que tiene el transporte es su accesibilidad, ¿no? Aquí en el caso de Guadalajara y su área metropolitana. Y bueno, pues también esto acompaña la revolución 4.0, ¿no? Es decir, como ir y pensar en políticas verdes, ¿no? En políticas más sostenibles. El teletrabajo en el caso de México en general y pues también en el caso de Guadalajara y de su área metropolitana, pues fue una experiencia del COVID. No había habido un tipo de esta experiencia anterior de teletrabajo tan masiva, ¿no? O sea, ciertas empresas a lo mejor lo promocionan, pero no de esta manera como fue en 2020, pues que fue un teletrabajo o un home office obligado por la cuestión de la pandemia. El INEGI en este sentido señala que en México, pues debido de la pandemia, un 23.5% de la población ocupada empezó a trabajar desde casa, lo que era aproximadamente 7.7 millones de empleados. Y bueno, que eso también se deriva como de una revolución laboral, ¿no? Era por una experiencia que por primera vez se daba en nuestro país, por un lado, y que se pensaba que a la larga a lo mejor iba a cambiar el modo de trabajar, pero estamos viendo que conforme la pandemia acabó, se vuelve a este regreso a la famosa normalidad, pues el teletrabajo va quedando un poco atrás. Antes de la pandemia, pues este modelo se señala que las estadísticas señalan que había solo el 5% de personas, del 5 al 10% de las empresas se dedicaban al teletrabajo y que en la actualidad pues hay 13 millones de personas que trabajan en el esquema híbrido y que se traduce en un incremento de hasta el 28% de la productividad, de acuerdo a Coparmex, ¿no? Entonces, se ve y se analiza que sí hay una experiencia satisfactoria en el caso del teletrabajo, pero pues también es lo que nos empezamos a cuestionar, ¿no? Si hay este tipo de experiencias satisfactorias, si puede ser una de las lecciones más importantes de la experiencia del COVID-19, porque muchas empresas están dando pasos atrás en la cuestión de teletrabajo. Una de estas razones fue el marco legal. O sea, sabemos que en un principio el teletrabajo pues, fue algo que se organizó pues basado en lo que había, ¿no? Un poquito el gobierno dice pues que los que puedan, ciertos sectores se pueden ir a trabajar en casa y van a hacer un trabajo a distancia, pero no existía el marco legal y ese se dio hasta el 2021, ¿no? Empieza a ver, la ley se modifica, la ley federal del trabajo, señalando pues qué es el teletrabajo, señalando también en qué consiste, cuáles son ciertas obligaciones sobre todo de los empleados, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, el trabajo tiene que ser remunerado de manera igual, se tiene que prestar ciertas apoyos a los trabajadores que iban a estar en casa, que iba a ser considerado teletrabajo cuando se desarrolle más del 40% del tiempo en casa y no si fuera de manera ocasional. Y bueno, también se pensaba o se planeaba que este trabajo no excediera, ¿no? Las horas
de trabajo normales, ¿no? Porque también fue algo que se vivió en la experiencia del COVID, que mucho de este trabajo se, se excedía o se acabaron esta idea de los tiempos, ¿no? El jefe te podía hablar a cualquier hora y era un poco la idea de que pues si estás en casa puedes atender el trabajo. Entonces, en 2021, a un año como de esta experiencia, más o menos un año de esta experiencia del teletrabajo, se reforma la ley federal del trabajo. Las obligaciones de los patrones pues, fueron, como señalé, ¿no? Esta parte de dar equipo, incluso dar sillas ergonómicas, impresoras, entre otros, pagar los salarios en las fechas estipuladas, asumir ciertos costos, ¿no? Por ejemplo, los servicios de internet, los servicios de electricidad, llevar registro de los insumos entregados a los trabajadores bajo esta modalidad, implementar mecanismos de seguridad y datos para las personas en la movilidad de teletrabajo, respetar, como decía, este derecho de la desconexión y, bueno, inscribir a las personas en la modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de la seguridad social, ¿no? Que también fue un poco, o sigue siendo uno de los problemas que se establece el teletrabajo, pero, pues, por ejemplo, en el IMSS, es más difícil conseguir a lo mejor una incapacidad si alguien se cae en su casa y eran en horas de trabajo, ¿no? O sea, como que no hay todavía esa compatibilidad entre lo que marca la ley y lo que hacen otras instituciones para respetar esta idea del teletrabajo. Y, bueno, establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adopción, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías, de la información de las personas trabajadoras en esta modalidad, con especial énfasis en aquellas que también que cambien de modalidad presencial a teletrabajo, ¿no? Entonces era también contar con esta preparación. La experiencia de COVID, bueno, mandó a mucha gente a trabajo en casa sin estas experiencias porque fue una cuestión repentina, ¿no? De emergencia. Entonces se tenía que hacer de esta manera y poco a poco se ha ido legislando. Y, bueno, el trabajador también tenía o debe de obedecer ciertas obligaciones, ¿no? Como cuidar ese equipo y los materiales que se le entreguen, informar sobre los costos por el uso de los servicios para que pues les sean pagados, obedecer y conducir con apego obedecerse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón, atender y utilizar los mecanismos de sistema operativos para supervisión de sus actividades y atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento. Es decir, pues, las obligaciones eran en dos partes y ambos se tenían que proteger, ¿no? Tenía que haber esta parte mm, pues sí, de compromiso por ambas partes. La ley, en este año se establece la NOM 37, la norma oficial mexicana, enfocada al teletrabajo, las condiciones de seguridad y salud, que fue publicada pues 2 años después, el 8 de junio de 2023, y que se pondrá o será efectiva en diciembre de este año, y que básicamente ya obliga, ¿no? Como tal, el pago de internet, electricidad, equipo y este otro tipo de cuestiones, ¿no? Como las sillas y demás. La exigencia, para muchos, esta exigencia de la NOM 37 puede llevar a dar esta marcha atrás por parte de los patrones, ¿no? Y como decía, hasta esta cuestión del IMSS, ¿no? Que todavía tampoco se adapta a lo que es el teletrabajo o no ha cambiado esas estructuras sobre lo que son las incapacidades. Pero ¿por qué sería como una marcha atrás? Porque, bueno, el patrón tendría que invertir, ¿no? Y a veces no se está preparado para ese tipo de inversión. En un principio, el teletrabajo pone también un poco esta negociación entre que tú te vas a casa, vas a ahorrar en transporte, vas a ahorrar en otro tipo de cosas, pero tú pagas tu internet y tú pagas tus insumos, ¿no? O lo que necesites. O a lo mejor insumos se les podían dar, pero electricidad, internet y computadora, pues era parte de los gastos que tenía que hacer el trabajador. Y la NOM 37 pues ya va a obligar, dicen que eso puede ser también un poco este paso atrás en el sentido de que van a necesitar estas empresas cierta inversión que a lo mejor no están dispuestos a darlos. Eh, en este sentido, bueno, pasando de lo que es el teletrabajo, cómo funciona y cómo está establecido y su marco legal, que en este momento en México todavía tiene como muchas lagunas y no se puede eh, contemplar abierta, o sea, de forma como una opción, pues todavía no se puede considerar una opción al 100% por lo que implica.
Nosotros, ya en este caso, lo uno a lo que son los desplazamientos cotidianos en las áreas metropolitanas, ¿no? Como es el área metropolitana de Guadalajara, y retomo estos dos aspectos que manejan sobre los beneficios, que es el ahorro del tiempo y costos al evitar desplazamientos y que reduce la congestión de tráfico y las emisiones de carbono. Entonces, en el primer punto, pues, es un beneficio muy en especial para el trabajador que está ahorrando tiempo de desplazamientos que pueden ser de una hora o más en muchos de los casos, y que, bueno, también se habla de que hay personas que gastan hasta 40 pesos diarios en transporte, es decir, que usan dos camiones de ida, dos de regreso, y bueno, sabemos que cuesta 9.50, pero ya todos sabrán que los que viven en Guadalajara, que 50 centavos se pierden, entonces por tanto queda en 10 pesos cuando no se tiene tarjeta. Entonces son hasta 40 pesos diarios como una media del gasto en transporte. Entonces es algo que se ahorraría el trabajador o el estudiante, ¿no? De este tipo dependiendo pues a lo que se dediquen y que puedan hacer este tipo de home office. Y bueno, el otro punto muy importante es que reduce la congestión y las emisiones de carbono, que también es un problema que atañe mucho a las metrópolis, y que bueno, en el caso del área metropolitana de Guadalajara también es uno de los problemas, el, pues el alto índice, ¿no? De contaminación que se tiene, y más en estas etapas del año. Bueno, para muchos el teletrabajo es una solución a los problemas de movilidad. En este caso, yo retomo la idea de Boris Greisberg, quien en 2008, en su libro Geografía del Transporte en el área metropolitana de la Ciudad de México, ya hablaba de esta opción, ¿no? Es decir, la Ciudad de México, pues, como una gran metrópoli, tiene grandes problemas y tenía, ¿no? En ese momento tenía mayores problemas de movilidad, y él ya hablaba, ¿no? Como una posible solución el teletrabajo, ¿no? Es decir, que las personas que puedan trabajar desde casa lo pudieran hacer, y esto reduciría la cantidad de personas que se tienen que movilizar para, y ayudaría, ¿no? Habría menos contaminación, pero esta saturación del transporte público en sus distintas modalidades bajaría y sería una opción. Y recientemente, pues él ya nos habla de esta no movilidad, es decir, no solo pensar se piensa mucho en la movilidad, en cómo la gente se debe de mover por la ciudad y cómo solucionar estos problemas, pero no se piensa en la no movilidad, es decir, hacer ciertas o incluso políticas públicas que puedan llevar a que el teletrabajo se vea como una opción, se legisle de una manera adecuada, y que también pensar en esta no movilidad, ¿no? Verlo como una no movilidad que solucionaría los problemas de transporte público. Entonces, pues desde 2008 hay este tipo de propuestas, o bueno, igual antes, pero bueno, la de él es de 2008, una propuesta consistente, enmarcada pues en este libro, señalando estos grandes problemas de transporte, y que también fueron años de importantes índices de contaminación bueno, en la Ciudad de México que él estudia, pero también en Guadalajara. Entonces se veía como la mejor opción. Sin embargo, no se dio, y se da esta opción hasta 2020, insisto, pues obligados, ¿no? Por esta emergencia de salud, pero no se ha tomado en cuenta la idea de teletrabajo para aplicarla como una forma de solucionar los problemas de movilidad y solucionar incluso las cuestiones de gastos en el transporte y ahorro de tiempo en estas grandes ciudades. En este caso, bueno, les hablo un poquito también de lo que fue la experiencia del COVID-19, ¿no? Según el Instituto Mexicano del Transporte, durante los primeros meses de la pandemia, o de que se establece que los sectores que podrían trabajar desde casa lo hicieran. En el caso de Guadalajara, el descenso de la intensidad del uso del transporte bajó un 67.7%, ¿no? Lo que es, pues, era muy alto, pero pues eso se dio en el primer mes, ¿no? Que fue un poco el inicio de la pandemia. La mayor parte de muchos sectores se van a trabajo en casa, y las escuelas de todos los niveles. La Ciudad de México tuvo un índice aún más alto, ¿no? De 7. Bueno, acá lo explico un poquito, ¿no? Entonces, del 30 de marzo del 2020 se presentó un notorio descenso en la demanda del transporte público, que para mediados de abril
menos de un mes, era en Guadalajara del 67.7%, aunque pues era superada por la Ciudad de México, que alcanzó el histórico al descender al 76% en el 12 de abril. Los transportistas del área metropolitana de Guadalajara reportaron un descenso del 50% de usuarios, ¿no? Ellos decían que estaban transportando a la mitad de los usuarios que regularmente transportaban. Y bueno, pues no hablaré de esto, pero pues les representó pérdidas y pérdidas económicas. Entonces veían como que no era rentable, ¿no? Trabajar de esa manera. También es importante un poco matizar, hubo empresas o líneas o rutas de camiones, el descenso fue mayor del 50%, ¿no? Entonces estamos hablando de rutas, por ejemplo, que iban hacia el área poniente de la ciudad, donde había escuelas o donde había, o, por lo general, los usan las personas que van a escuelas o que trabajan en oficinas, y por tanto el descenso fue aún mayor, ¿no? Porque pasaban por estas zonas de gente que pudo hacer el home office. Recordemos que toda la educación se fue a home office, y bueno, muchas empresas o lugares que eran como trabajo de oficina, se podía hacer desde el home office, entonces pudieron hacer este tipo de trabajos y se redujo más en estas líneas de camiones que iban por esas zonas. Importante también señalar que hubo otras en las que a lo mejor el descenso no fue tan claro, como se señala aquí de un 50%, porque pues también hubo estos sectores que se mantuvieron trabajando, que no pueden hacer el home office, y por ejemplo la extinta ruta 380 fue una de las rutas que se señaló que los usuarios bajaron a lo mejor en un 20%, entonces se seguían presentando rutas saturadas en las que estas medidas, ¿no?, que se implementaron no funcionaban, ¿no? La gente seguía yendo pues abarrotada, y aunque llevaran el cubrebocas, pues eh, hubo muchos contagios en el transporte público. Pero bueno, era entender cómo estas diferencias en el transporte que hay, ¿no? De estas zonas más marginadas a zonas que están en el centro o en las zonas a las que incluso se les invierte más en la ciudad. Entonces, la cuestión del periférico, por ejemplo, fue una zona en la que no se desciende de esta manera. Los usuarios sintieron que el transporte iba casi igual, pero pues son estas áreas de los trabajadores que, por ejemplo, se identificaban como enfermeras o se identificaban como operarios en empresas, eran gente que obviamente no podían hacer este teletrabajo, ¿no? Personas que trabajaban en la construcción o personas que estaban que hacían otro tipo de trabajo manual que no podían hacerlo como tal desde casa. Entonces, pues ahí están también un poco los matices, en señalar cómo ciertas rutas perdían una gran cantidad de usuarios y como hay otras que no estaban, no podían, ¿no? Porque eran estos sectores eh, que el mismo gobierno señaló como los que no podían trabajar desde casa. Bueno, en el regreso a la normalidad, ¿no? A esta idea de la normalidad, o que todos queremos, eh, pues, regresar, ¿no? Ya que todo sea eh, como un poco más como era antes. Pues sí, uno de los grandes problemas que se vivieron fue justamente en el transporte, ¿no? Es decir, ya todos los estudiantes fueron regresando a clases, en oficinas también se fue regresando, y poco a poco se fue regresando a las actividades presenciales, y nuevamente se empezaron a notar todos estos problemas de transporte. En un principio se manejó el modelo híbrido, pero eso también se ha ido dejando atrás, y ya vemos nuevamente la saturación del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara. Se vio, como digo, nuevamente saturado, y las problemáticas anteriores pues resurgieron, ¿no? Como esta falta de accesibilidad, que es inseguro, que es insuficiente. Es importante también señalar que durante la pandemia se pusieron en marcha, por fin, ¿no?, dos proyectos que estaban pendientes. Uno fue la línea 3 del tren ligero, se pone en marcha, se inaugura en plena pandemia, y incluso el mismo gobierno señalaba que la línea 3 no estaba siendo como suficiente, que no tenía la cantidad de usuarios para solventar lo que se invirtió en ella. Y bueno, también se puso en marcha el macro periférico, ¿no?, que suplió a la línea 380,
y que desde que surge también lo vemos, bueno, surge se inaugura en esta etapa un poco ya del regreso, y desde un principio se ve que no era suficiente, ¿no? Que hacían falta más camiones, y la gente pues decía que si el 380 tenía muchas quejas, la 380 es una ruta, pues también podemos considerarla icónica, ¿no? De la historia urbana de Guadalajara, que se caracterizaba justamente por esa saturación, que se caracterizó por cosas negativas como fueron la gran cantidad de accidentes que tenía, pero era una ruta muy completa que rodeaba el periférico, entonces, por tanto, era muy usada, ¿no? Entonces, con un solo camión lo podían llevar, era una una ruta, pues, la 380, pues, que también se caracterizó por el acoso, ¿no? Como decía, los accidentes, y incluso le llamaban la sexo 80, ¿no? Por toda esta cuestión. Entonces, se volvió un tanto icónica y la suple el macro periférico, y llegó a haber incluso esta idea de nostalgia, ¿no? De decir, pues, extrañamos a la ruta porque pues, tenía todas estas características quizá negativas, pero cumplía, ¿no? O sea, daba como toda esta vuelta al periférico y cumplía con las expectativas y había más unidades. El macro, pues, no ha alcanzado como a satisfacer las necesidades de esa población, al no ser una línea que cubra todo el periférico, pues dejó fuera Tonalá, que también ha causado pues grandes controversias el que haya dejado fuera a Tonalá, y que a final de cuentas refleja cómo el municipio de Tonalá ha estado fuera de los grandes proyectos, ¿no? Quedó fuera de la línea 2 del tren ligero, ahora queda fuera de la línea del macro y se complementa, ¿no? Con otros camiones que implican pues transbordos y que causan ciertos problemas a la gente, ¿no? Entonces, pues se regresa al modelo presencial y se reviven todos estos problemas y se ve nuevamente como, primero, pues la línea 3 del tren ligero, el gobierno busca, ¿no? Que sea una línea muy saturada para que cumpla las expectativas o los gastos, y por otro se ve un macro periférico que hasta la fecha no logra, ¿verdad? Aunque se le están metiendo más camiones, no logra llenar las expectativas, no está funcionando de manera adecuada y pues no cumple, ¿no? No satisface a los usuarios. Bueno, nuevamente se presentó esta saturación vial y estos altos índices de contaminación con este regreso. Bueno, lo diré un poquito más adelante también, pero se vio que lejos de que las personas durante la pandemia pensaran en que el transporte público era una opción, ellos vieron que la opción era el vehículo particular. Entonces también fueron años en que los vehículos particulares, la cantidad de venta de vehículos aumentó porque se vio que era mejor pues ir tú solo en tu carro. Entonces, lejos de que el transporte público, como en otros lugares, esté promoviendo o desincentivando el uso del vehículo particular, por el contrario, cada vez hace que la gente prefiera un vehículo que el transporte público. Y bueno, también volvieron los accidentes. Uno de los grandes problemas del transporte público en Guadalajara han sido los accidentes y las muertes por transporte público. Entonces, pues presento enseguida una tabla de cómo hasta eso se fue regresando, ¿no? A esos mismos índices que habían bajado durante esta etapa del home office o el teletrabajo. Bueno, es importante también señalar los tipos de desplazamiento en Guadalajara, ¿no? El informador, esto es un estudio pues del informador, en el que señala cómo se mueven los tapatíos, ¿no? Qué tipo de transporte o cómo hacen sus traslados. Y bueno, señala que el 37.4 los hacen caminando, el 28.3 en transporte colectivo, el 27.2 en automóviles, el 2.2 en bicicleta, y el 1.1 se realiza a bordo de transporte de trabajadores, el 0.9 en taxis, el 0.5 en camiones escolares y el 0.5 en moto, ¿no? Que también, digo, cada uno tiene sus propias complejidades, ¿no? Como las bicicletas, como el uso de las sí, de las motos, que bueno, también se están convirtiendo en un problema para la ciudad de Guadalajara y la propia seguridad de quienes manejan las motos. Es un problema que se está viendo a nivel
Latinoamérica, ¿no? Gastan menos gasolina, se ve como una opción, pero cada día hay más accidentes y muertes de motociclistas y es otro pendiente, ¿no? Que tiene el gobierno de Guadalajara de solucionar. Pero entonces ustedes ven el 28.3 y el 27.2, en más del 50% de la población se mueven en transporte colectivo y en automóviles particulares. Bueno, aquí son estas escenas, ya se vuelve otra vez a esta idea de lo cotidiano, estas ideas y escenas de un transporte público muy saturado. Recordemos también o señalar que esta reestructuración del transporte en Jalisco, que tiene como base pues, apostarle a estos medios de transporte masivos como son Macrobús o BRT y las líneas, el tren ligero, en el caso que tenemos aquí en Guadalajara. Se hicieron estos dos modelos y se fueron sacando ciertas líneas del transporte, ciertos camiones se fueron sacando justamente para esta idea de no hacer competencia, ir haciendo que bajara la intensidad de tantos camiones y la contaminación. Entonces se redujeron algunos, pero también los usuarios lo ven como un problema, es decir, no a todos les funciona como tal estos dos nuevos medios de transporte, la línea 3 y el macrobús, cada vez hay menos líneas y por tanto hay una mayor saturación del transporte. Entonces se vuelve a estas mismas prácticas de antes de la pandemia y que son uno de los grandes problemas en el caso de Guadalajara y su área metropolitana, ¿no? Este tipo de camiones muy saturados y que, bueno, ni hablar de las condiciones de los trabajadores, ¿no? Como paréntesis, no sé, señalar el caso de un chofer que iba hace unos días que iba comiendo en su camión, se le atora la comida y provoca un accidente, ¿no? Y que pues nos habla nuevamente de esas condiciones laborales de las personas que trabajan en el servicio del transporte, ¿no? Que no tienen ni tiempo para comer. Entonces, nuevamente se ve otra vez este tipo de problemas. Se sabe que, o se habla de que la ruta empresa también venía a solucionar este tipo de problemas, que ellos iban a descansar más, que iban a recibir cierto sueldo, y pues no se refleja, ¿no? Se ve nuevamente camiones saturados, se ven nuevamente camiones mm, jugando carreritas, ¿no? Como comúnmente se les llama, y por tanto accidentes por ganar pasaje, por ganar tiempo. Entonces, o sea, se vuelve otra vez a los mismos problemas que ya se tenían. Y bueno, pues también como estadísticas, la línea 3 empezó a trabajar en septiembre del 2020 con 75,000 usuarios y se supone que en agosto de este año pues ya lleva o ya maneja 141,000 usuarios diarios, ¿no? También ya es una línea que pues en casi todos los horarios se ve saturada y sobre todo en las horas pico. En mi macro periférico es utilizado por 300,000 usuarios al día y mi macro calzada o macro calzada por 154,000 usuarios. Entonces, nuevamente se volvió a esta gran cantidad de usuarios en el transporte y que los hacen pues cada vez menos accesibles, ¿no? O para los usuarios porque siempre van saturados. Esto pues también nos lleva a que pues la calificación de este año para el tren ligero pues sube, ¿no? Del 8.2 al 8.8 de puntaje, que es bueno, pero bueno, no sigue siendo como lo mejor, ¿no? A pesar de que en un principio pues, la línea 3 se ha visto como esa línea dorada, una línea que es muy aceptada por la sociedad. En un principio obviamente le tuvieron miedo, pero que es muy aceptada porque pues, reduce, ¿no? los tiempos, pero Macrobús al contrario bajó de 7.10 a 7.3 porque incluso la gente dice que hacen más tiempo, ¿no? La idea justamente de este tipo de transportes es reducir costos y reducir tiempo de traslado y el Macrobús se señala que incluso los hace perder un poco más de tiempo en estos traslados y con estas esperas o que pues no caben en estos camiones o este tipo de transporte y tienen que esperar al siguiente. Entonces, pues vemos que nuevamente, a pesar de esta reestructuración del transporte público de este gobierno, hay muchas deudas pendientes, ¿no? El transporte sigue siendo insuficiente y los usuarios no lo califican ni como seguro ni como óptimo, no lo califican tampoco rápido, no le soluciona ciertos problemas, entonces pues las calificaciones siguen a la baja.
En cuanto a los vehículos particulares, bueno, el dato es de que en Jalisco hay 4.67 millones de vehículos registrados en 2022 y los estudios señalan justamente, bueno, aparte de esta cuestión de la uberización, ¿no? De la cantidad de Ubers que han comenzado a ese fenómeno en la ciudad de Guadalajara y el área metropolitana, pues también se debió a que en 2020, 2021 también hubo un incremento en la compra de autos, ¿no? Insisto, lejos de verse el transporte público como una opción de movilidad, se recurre nuevamente al vehículo como la opción de movilidad, que obviamente implica muchas cosas, ¿no? Uno, que pues el transporte no es el adecuado o no reúne las características que pide el usuario. Y dos, que bueno, en estas ciudades se ve también como un signo de estatus tener vehículo y muchas personas, o pues un poco en Guadalajara siempre ha sido así, ¿no? O sea, tener carro es un signo de estatus, signo de superación, entonces se busca el tener su carro propio, mientras que, bueno, ya sabemos que en ciudades europeas, pues el transporte público es la opción de movilidad y su vehículo particular se usa a veces nada más fines de semana o para salir a otras ciudades, pues aquí es al revés, ¿no? O sea, el transporte no da esta seguridad y por tanto no, la gente sigue teniendo el objetivo de comprarse su vehículo propio. En cuanto al moverse en bicicleta, pues bueno, también sabemos que es un tanto reducido. No toda la gente puede moverse en bicicleta, se hace un poco para espacios o distancias más cortas. Entonces, bueno, las ciclovías, con todas sus controversias que tienen también aquí, pues cada vez están aumentando, pero sigue siendo un mínimo de población el que puede o al que recurre a este tipo de, de movilidad, porque pues a veces pues las distancias son más largas o quien carga niños o quien carga otras cosas pues no puede andar como tal en bicicleta. Entonces siguen siendo modalidades que no están tan generalizadas aquí. Como les señalaba, otro de los cambios que hubo y a lo que se está regresando desgraciadamente esta idea de la normalidad es en los accidentes heridos y muertos por transporte público en el área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Entonces, en 2000, como ustedes ven aquí, o sea, se ha ido de 50, 53, 55 muertes por transporte público y la baja se dio justamente en 2020, ¿no? A 25. Es decir, sigue siendo una cifra alta. Obviamente lo ideal es que no hubiera tales muertes, pero sí se notó una disminución hasta un poco de la mitad, ¿no? Respecto a 2011, por ejemplo. En 2021, bueno, hubo 23 muertes por accidente y en 2022 31 y en 2023 pues van 22 en lo que va del año, o sea, sí han bajado. Las explicaciones que da el gobierno o este tipo de logros, como ellos lo ven, es justamente a la reestructuración del transporte y han obviado pues, que justamente 2020, 21 y 22 fueron años, sobre todo 2020, de home office, de teletrabajo, que mucha gente y sobre todo los estudiantes estuvieron trabajando o estudiando desde casa y eso también ayudó a disminuir. Sin duda, bueno, que el 2022, que ya se está regresando, el 2023 esté también disminuyendo, pues también puede obedecer a esta reestructuración del transporte, aquí entra el macro, por ejemplo, en el periférico, que era de estas zonas donde había más accidentes. Sin embargo, ellos ven como este logro, nada más en la reestructuración del transporte y no ven justamente que fueron en los momentos de pandemia en el que gran parte de la población trabajaba en casa y por tanto se reducían incluso las muertes y los accidentes por transporte público, ¿no? Que también es un problema muy grande y la misma OMS señala que existe una gran cantidad en América Latina de personas lesionadas, incluso que no pueden continuar su vida de manera como la llevaban, quedan lesionados de por vida por accidentes en transporte público. Entonces es un problema grave que atañe pues a América Latina y que en el caso de Guadalajara y Ciudad Metropolitana pues ha tenido índices muy altos y que solo en los últimos años han podido ir bajando. E insisto, pues sí, sí, también puede deberse a esta línea 3 del tren ligero, ¿no? Que obviamente se reducen notoriamente los accidentes o no los tienen, o si los tienen,
pues se deben a otro tipo de situaciones porque tienen una vía preferencial, pero pues, también tuvo mucho que ver el home office, ¿no? No hay que obviarlo como sí lo hacen en estas estadísticas que da el gobierno. En 2020, en este mismo sentido, hubo un histórico de 90 días sin muerte del transporte público, algo que se celebró, que se festejó y que, bueno, que el gobierno hizo mucho hincapié en 2020 de que iban contando la Secretaría de Transporte los días que no se tenían accidentes. Era una especie de, pues, sí, como logro, pero pues era algo también que pues, nos debe dar cierta tristeza, ¿no? La gran cantidad de accidentes que se viven en la cotidianidad, los grandes índices que ha presentado el área metropolitana de Guadalajara. Entonces ellos lo veían como un logro, pero pues obviamente tenía que ver con el teletrabajo, ¿no? Es decir, la gente no está saliendo y por tanto hay menos accidentes. Hubo otros históricos que ellos manejaron de 60 días, de 40 días, pero el de 90 días fue el más grande, sin accidentes. Y bueno, pues como decía, ellos se lo señalaban o decían que este logro era de esta reestructuración del gobierno de Enrique Alfaro. Sin embargo, pues vemos que era pues también el que no había la misma cantidad de gente usando el transporte o como peatones. Entonces, la reestructuración del transporte público del área metropolitana de Guadalajara sigue sin contemplar el teletrabajo, sigue sin reconocer que esos logros que se vieron tenían que ver con el teletrabajo. Se ha visto que las empresas globales o estas empresas transnacionales son las que han adoptado a este tipo de trabajo, son las que han visto, bueno, también tenemos que ver que son las que a lo mejor tienen estos recursos, ¿no? Para dotar a sus trabajadores de lo que se necesita para hacer trabajo en casa, pero estas empresas globales han optado por el home office, quizá también con estas eh, experiencias, ¿no? En otros países y ya lo están aplicando en México, se están ahorrando en oficinas, se están ahorrando en los propios insumos de la gente, ¿no? Agua, ese tipo de cosas. Entonces sí lo están viendo como una opción, ¿no? Y eso ayuda porque, bueno, mucho, como vimos, aunque es un índice bajo, el transporte de empresas, pues, también ellos están ahorrando al tener ese tipo de trabajadores. La Universidad de Guadalajara también está promoviendo una oferta de carreras en línea. Por ejemplo, el PROLEX, que es que siempre está saturado, implementó sus ciertos cursos en línea para que pues desaturar las instalaciones y vieron que les funcionó y decidieron quedarse con esas modalidades en línea en Progress. Si pensamos en el teletrabajo, también lo podemos ver como esta idea de sostenibilidad, ¿no? Que es esta idea de este desarrollo económico, pero que pues no cuesten tanto al medio ambiente y tampoco, y que proteja también a la sociedad y a los individuos. Y bueno, también va un poco en línea con la Agenda 2030, ¿no? Esta Agenda 2030 que habla pues de un desarrollo sostenible y también de una agenda de igualdad y de pues, mejorar las condiciones de vida también de las mujeres. En este caso, bueno, no debemos olvidar que muchos de los problemas del transporte público, si los vemos en perspectiva de género, es el acoso, es que también las mujeres sufren o se sienten más inseguras en el transporte. Sin embargo, bueno, el gobierno también se ha alineado, ¿no? A los objetivos de la Agenda 2030 en dos sentidos. Uno es creando un protocolo, ¿no? De seguridad para las mujeres, para que no se sientan acosadas y sepan qué pueden hacer. Y el otro es que están, sobre todo en estas líneas del gobierno, la línea el tren y el Citren, dando trabajo a las mujeres, ¿no? Pero no están yendo como un poquito o más allá, ¿no? También de pensar que incluso el teletrabajo puede dar este tipo de sostenibilidad y promover pues que muchas mujeres puedan trabajar, ¿no? Porque también la idea del teletrabajo es esta eh, compatibilidad eh, entre trabajo y el hogar. Bueno, a manera de conclusión, ya para terminar, bueno, el área metropolitana de Guadalajara tiene problemas graves de movilidad que no se pueden resolver a corto plazo, es decir, se necesita mucha inversión para que se puedan resolver. Las lecciones del COVID nosotros las podemos ver como eh,
que el teletrabajo es una opción para solucionar los problemas de la movilidad. Como ya se señaló, las empresas globales le siguen apostando al teletrabajo por todos los ahorros que significan. En México y en Jalisco se necesita crear una política pública que incentive a las empresas a ver el teletrabajo como una opción, ¿no? O sea, que vayan más allá. Es decir, sí estamos viendo estas eh, la modificación de la ley del trabajo, la NOM 37, sin embargo, pues se necesita incentivar de otra manera. Esto pues obviamente beneficiaría las relaciones laborales, reduciría gastos de las empresas, reduce la congestión vial, la contaminación y también podría ser clave en el proyecto de reestructuración del transporte público. Sin embargo, como lo señalé, en esta reestructuración para nada se contempla la idea de teletrabajo, a pesar de que tuvo importantes beneficios y que hay una importante población que podría hacerlo y reducir los problemas de esa otra población que a lo mejor no tiene estas oportunidades de hacer teletrabajo. Bueno, yo aquí lo dejo y quedo atento a preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cristina. Estoy viendo en YouTube muchísimas preguntas, entonces me voy a dar a la tarea Sí. de a lo mejor de hacer un paquete porque varios de ellos son todos muy interesantes. Ujú, A lo mejor dividirlas ahorita digamos, generales, estructurales, que tienen que ver con el sistema y luego unas que tienen que ver con preguntas muy puntuales y a lo mejor con las coyunturas, ¿no? Para hacer esa distinción. ¿Qué te parece si voy haciendo, de hecho hay algunos que hicieron dos o tres preguntas, a lo mejor hay una disculpa para quienes nos están viendo la manera arbitraria en que a lo mejor las voy a escoger, pero voy a tratar de atenderlas todas, pero precisamente ¿qué te parece si planteo tres preguntas o cuatro y tú ujú. das una respuesta general para que se englobe y las que vayan saliendo o las que vayan quedando en el tintero, si hay tiempo, te las leo, ¿no? Por Sí, muy ejemplo, bien. un asiduo asistente al seminario, Luis Fernando, nos hace tres, pero ahorita de esas generales que te había señalado bueno, voy a leer la primera pregunta que planteo. ¿Cómo pueden las empresas y los empleados contribuir a una movilidad más sostenible en el área metropolitana de Guadalajara? Aura Quesada, bueno, te manda a felicitar por tu excelente presentación y ella quiere saber si podrías hablarles un poco más del teletrabajo y la cuestión de las mujeres, cómo afectó en sus jornadas laborales. Eh, Javier Gonzalo Rodríguez, te plantea la pregunta, ¿qué relación ha tenido el teletrabajo con la productividad laboral? Bueno, no quisiera otras dos, digo, para yo ahorita vuelvo para que tú vayas viendo la respuesta, sobre todo Ernesto Morua Ramírez de allá de la Ciudad de México, que también estudia el transporte público, te hace una serie de preguntas, pero voy a escoger la primera. ¿Existen beneficios de mejora urbana en la distribución de negocios con el teletrabajo? Y finalmente, en este primer batería de preguntas, pero son muchas muy interesantes, sobre todo de Alan Barbosa, de allá de Natal, Brasil, que nos hace un comentario. Bueno, buenas noches, saludos a todos, y nos dice, en Brasil, muchos estudios observan el impacto de las nuevas relaciones laborales en la forma en que las personas circulan por los espacios de las ciudades. No me imagino qué comentario tendrías al respecto. Y bueno, este es un primer saque y pues te escuchamos con muchísima atención. Creo que este es un tema muy importante que es la columna vertebral cualquier ciudad y eso nos evidencia los problemas que tenemos en muchísimas áreas y temas metropolitanos. Así que te escuchamos con muchísima atención. Sí, muchas gracias por las preguntas. Bueno, los estudios que hay también señalan que las empresas y bueno, también los trabajadores pueden contribuir a esta idea de lo más sostenible, pues justamente con esta idea del teletrabajo, del trabajo híbrido, ¿no? Permitir que algunos se queden en casa a trabajar y pues, bueno, se reduce la cantidad de personas que salen o que están buscando esta formas de moverse o si tienen su carro. Otra cosa también es lo que están señalando, reducir jornadas. O sea, se ha visto y bueno, en otros países se está estableciendo esta idea de que bueno, al reducir jornadas, la gente trabaja mejor, pero también se evitan estas horas pico en el transporte. Entonces, o sea, sí hay maneras de contribuir para evitar ese tipo de problemas, ya sea con justamente el teletrabajo, reduciendo estas jornadas y se puede ayudar. Bueno, en teletrabajo y las mujeres, sí, definitivamente en un principio
el teletrabajo causó un gran impacto en las mujeres, ya que se vio que las mujeres empezaron a tener pues siempre ha habido esta doble jornada, pero a lo mejor fue hasta triple jornada, ¿no? Es decir, las mujeres trabajaban, eran las maestras de sus hijos y causó un fuerte impacto, ¿no? Se notó mucho el bajo en la productividad de las mujeres. Sin embargo, conforme se fue avanzando, a lo mejor se fue acoplando, se fue viendo otro tipo de negociaciones y fue mejorando, ¿no? O pudiendo, hubo maneras de empezar a conciliar trabajo y hogar. En este momento en el que la educación de los niños sí ya es presencial, obviamente hay otra manera también de ir conjugando el teletrabajo con el hogar, ¿no? Es decir, los hijos se van a la escuela y las madres pueden quedarse a trabajar en casa y genera otro tipo de relaciones. Pero al principio sí, señalar que al principio fue traumático, que no fue una experiencia fácil, pero que se fueron adaptando y se fueron creando ciertas condiciones y las mismas empresas también fueron eh, siendo un poco más flexibles, ¿no? Viendo este tipo de problemáticas. En cuanto al teletrabajo y la productividad, creo que uno de los problemas o a que tienen mucho miedo las empresas es justamente eso, ¿no? Que el teletrabajo a veces baja la productividad o que se notó. Creo que también son un poco cuestiones culturales. En un principio, pues la gente no se adaptaba como tal al trabajo en casa o a lo mejor lo vio más fácil y hubo una baja. Sin embargo, conforme se ha ido estableciendo y también habiendo un marco legal, por ejemplo, las transnacionales han visto que hay una mayor productividad, ¿no? De parte de sus trabajadores, incluso a lo mejor sí se reducen estos jornadas laborales y ven que hay una mayor productividad. Entonces, sí se ve el beneficio porque, bueno, ellos tienen también este tipo de formas de medir la productividad, ¿no? Si lo están viendo y como yo decía, tiene que haber ese compromiso de las dos partes, ¿no? Si vas a trabajar en casa, pues el compromiso de la productividad. Eh, la otra, los beneficios de mejoramiento uh, urbano, bueno, no la noté bien, pero bueno, ahorita me la pueden repetir. En caso de Brasil, bueno, sí, hubo otro, me imagino que es también como un comentario, obviamente, sí se ha visto el teletrabajo como otra forma de circular por las ciudades, es decir, la gente puede trabajar en casa, entonces sus salidas son menores, salen incluso pueden salir en otros horarios, entonces sí se notó como esa otra forma incluso de apropiarse de la ciudad, porque la ciudad estaba un poco más libre. Entonces, obviamente, sí trae un cambio no solo a la persona que hace el trabajo o que trabaja en casa, sino a todos los que circulamos por la ciudad, ¿no? Al haber menos cantidad incluso de automóviles, creo que sí es un beneficio para todos, ¿no? Hay otra forma de ver cómo la gente se mueve en la ciudad. Por eso yo creo que la idea del teletrabajo bien aplicada, o sea, bien legislada como en otros lugares, puede beneficiar en mucho a los grandes problemas que se viven en estas ciudades. ¿no? Sí. Sí. Muy bien, Ujú, mira, yo no sé, van ujú. más preguntas, no sé, a la duda era de Ernesto Orua que nos dice, ay, ya la había perdido, que no alcanza a anotar y a lo mejor en el siguiente lo vuelves a recapitular para dar la respuesta. Ujú. Si existen beneficios de mejora urbana en la distribución de negocios con el teletrabajo. Bueno, antes de plantearte las siguientes preguntas, el doctor Javier Rosiles y el doctor Magdiel Gómez, también integrantes del coordinadores del EME, te mandan felicitar por tu excelente presentación. Y el doctor Gómez te pregunta, me parece una pregunta muy interesante y me gustaría también a mí en lo personal escucharte y la leo. ¿Considera que lo impulsado por las políticas públicas de movilidad alcanzará a darle cobertura a una ciudad que tiene traza urbana de los años 60? Entonces, esto para mí la pregunta es muy reveladora porque y luego voy a leer las preguntas digo que has despertado mucho interés por la temática del transporte. Otra vez de Luis Fernando, que había planteado varias, pero te va otra vez cómo se relaciona el teletrabajo con la movilidad sostenible en las grandes metrópolis. Eh, Precisamente de Ernesto Morguar, de nuevo, pero yo creo que ya son ahí te van dos preguntas en una. ¿Cuál es la opción de mejora para mi macroperiférico y cuál es tu opinión de la línea 4 del tren, que son estos grandes proyectos que están en puerta
de este gobierno y otra de Aura, para que también le interesa muy bien esta perspectiva de género, que precisamente lo que nos mencionabas en tu exposición, que es un lugar donde las mujeres se sienten inseguras por el acoso y precisamente tiene que ver si existe algún proyecto de movilidad en el área metropolitana de Guadalajara con perspectiva de género. Esa sería otra ronda de preguntas que quisiéramos escuchar tu opinión al respecto. Sí, bueno, si ha mejorado los negocios con el teletrabajo. Bueno, la verdad, o sea, siendo honesta, eso no lo he visto, no lo he trabajado como tal, entonces no tengo como tal una respuesta. Para el caso de México, al parecer sí sí se ha visto que hay como sí se ha visto estos beneficios, ¿no? Para estos negocios. Entonces, pero para este caso, o sea, siendo honesta, yo no lo he buscado, ¿no? Pero me lo llevo como una tarea. En cuanto a si considero que las políticas bueno, de movilidad que están implantando, pues pueden, ¿no? Ser buenas o si pueden ser competir, ¿no? Con esta transurbana de los 60. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene el área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Definitivamente, a veces se piensa o se traen modelos incluso de fuera, pero no se piensa en lo que hay, ¿no? En estos grandes problemas que se tienen, no se piensa en que fue una ciudad eh, justamente pues en los años 50, 60 construida y pensada para el automóvil particular, entonces pues es lo que priva, ¿no? En la ciudad, entonces ciertos modelos que traigan o por más innovadores que sean, no son lo suficiente para una ciudad que necesita incluso más inversión, que necesita eh, invertir incluso en este tipo de vialidades, invertir hasta en cultura vial, ¿no? Entonces, definitivamente no alcanzan, ¿no? Por eso, pensando en que no alcanzan, en que no son lo suficientes para solucionar estos problemas, es que, siguiendo con la siguiente pregunta sobre el teletrabajo y la movilidad sostenible, es que se piensa en esto otro, ¿no? Es decir, es como Guadalajara tiene y la área metropolitana tiene ese rezago tan grande, pues una de las soluciones puede ser bajar por medio del teletrabajo los índices de usuarios y la cantidad de vehículos para que, bueno, también a lo mejor en esa baja, ¿no? De usuarios, a lo mejor se puedan hacer cierto tipo de políticas públicas, ¿no? O más bien de políticas de mejoramiento de la ciudad. Entonces, creo que es un problema, yo que lo he visto como también desde esa perspectiva histórica, es un problema desde que inicia configurarse la ciudad en los años 20 pensada en una ciudad para vehículos, no una ciudad para peatones, no en una ciudad para ciclistas, sino una ciudad para los carros. Y aparte también se ve el transporte público como un negocio. Entonces, si es negocio, pues es difícil que sea sostenible también, ¿no? Es decir, cuando es un negocio, esta idea de sostenible, ¿no? Pensar en este desarrollo económico que sea amable, ¿no? Con el medio ambiente, pero que también sea amable con los individuos y que se pueda pensar a futuro, no es sostenible pensando en un negocio, ¿no? Un negocio que busca ganancias y que no invierte en unidades, no invierte en que sean menos contaminantes, entonces no se vuelve sostenible y por tanto, pues se siguen con los mismos rezagos, ¿no? Entonces, mientras no se ataque el problema de raíz, mientras no se vea el problema de manera integral, pues yo lo veo así como que se van poniendo parchecitos, ¿no? Se van poniendo como se hace con los baches, ¿no? Van parchando con cierta cosa y se vuelven a hacer o se hacen hasta más grandes. Entonces se necesita un modelo integral, reestructurar, cambiar las rutas y eso no ha beneficiado en tanto al contrario, ¿no? Causa más conflictos. Entonces creo que hay un problema de fondo que el propio gobierno no ve. ¿No? Y yo como, ¿por qué manejo el teletrabajo? Porque veo que al pensar que estos problemas son tan grandes y que necesitan mucha inversión y de muchos años, una posible solución es algo como implementar el teletrabajo y reducir la cantidad de usuarios, ¿no? Es como una pequeña solución mientras atienden otros grandes problemas. Y bueno, la movilidad no, cómo mejorar el macro y cómo se ve la línea 4 bueno, definitivamente el macro necesita mayor inversión, necesita mayor cantidad de unidades para que se pueda mejorar, para que sea satisfactoria. Eh,
podemos ver que mi macro igual fue incluso apresurada, ¿no? Era la idea de ya inaugurar y todo, pero le falta, ¿no? Le falta incluso esta accesibilidad, no sirven a veces los elevadores, siempre está lleno, entonces se necesitan más unidades, se necesita invertirle más. No sé si ustedes han visto, pero cada que pasa uno, las puertas están abiertas, cuando se supone que deben estar cerradas para que no haya estos accidentes. Como siempre están abiertas, la gente brinca y se va, cruza por el periférico, ¿no? Sin usar estos espacios o peatonales para que ellos crucen. Entonces necesita una mayor inversión y pensarlo mejor, ¿no? Pero, ¿qué se ha visto? Que todas estas críticas que se les hace al gobierno no son tomadas en cuenta. Entonces, hay mucha crítica y el gobierno no es autocrítico para sus obras, ¿no? Entonces lo ven como algo que está, que va a servir, sí está, sí sirve, pero obviamente necesita una mayor inversión, una mayor preparación. Obviamente la línea 4 yo creo que estas líneas del tren ligero sí son muy importantes, ¿no? Porque es esa columna vertebral, como se llama el doctor Alberto Arellano, o sea, que deben de estructurar el transporte público, tener estas alimentadoras, son transportes masivos, entonces son muy importantes que se hagan. En el área metropolitana hay un rezago, ¿no? Tenemos solo 3 líneas, mientras que, por ejemplo, en Ciudad de México crecieron de una manera más grande. Obviamente, pues tiene que ver con la inversión, pero en mi caso yo sí le apuesto a estas ideas de las líneas del tren ligero, vamos a ver cómo funcionan, porque también pues se habla de que la línea llegará a cierta parte de Tlajomulco, pero no va a solucionar como tal los problemas de todas estas nuevas viviendas que hay allá, ¿no? Entonces, lo más seguro es que muchos problemas continúen. Y es como uno de los grandes problemas que hay en Guadalajara, ¿no? Que se hacen estos grandes proyectos, pero limitados, ¿no? O sea, se hace el proyecto, pero hasta aquí, ¿no? Es como que no cumple, ¿no? Con toda la expectativa, pero tiene que ver con esa inversión, ¿no? Si estamos pensando y estamos hablando de que hay un rezago, ¿no? De pensar en una ciudad, un rezago de 80 años, ¿no? Pensándolo en estructura vial, pues las líneas no pueden ser más amplias, ¿no? Es el caso de Tonalá. O sea, Tonalá no se le ha invertido y por tanto no se puede hacer una línea, ampliar la línea 2 por ejemplo, a Tonalá, porque para empezar cruza el parque, etcétera, es una inversión muy grande, ¿no? Entonces, como no ha habido este tipo de, de inversión para estas zonas, se vuelven los proyectos muy grandes y quedan cortos, o sea, es como un poquito pensar la línea del macro queda corta, no cubre todo. Entonces la línea 4 tampoco va a cubrir todo, no va a llegar hasta cierta parte y de ahí en más van a continuar estos grandes problemas que tienen pues todos estos nuevos lugares de vivienda en Tlajomulco, que justamente son los que más necesitan este tipo de transporte. En cuanto a movilidad con perspectiva de género, pues lo más que se ha hecho aquí es pensar en este protocolo, ¿no? Que ya se hizo para cuidar a las mujeres, que se sepa qué se puede hacer, se les ha dado a los choferes mm, cursos, ¿no? Con perspectiva de género, también para que sepan qué hacer en estos casos. Y como mencioné, más que la movilidad, bueno, Jalisco se alinea a la Agenda 2030, que pues, también habla de esta cuestión de la igualdad de las mujeres y darles como, generarles, ¿no? Espacios seguros. Lo que ha hecho el gobierno es dar ese trabajo a las mujeres en el transporte público, también con la idea de que si va una mujer, a lo mejor se detienen más o se sienten más seguras, porque a veces se sienten inseguras hasta con los choferes, pero es lo que se ha visto, ¿no? O sea, pensar en que esa solución es meter mujeres y abrir espacios para las mujeres, pero una movilidad con perspectiva de género como tal no hay. Obviamente se necesita, hay ciertos puntos, ¿no? Como este protocolo, pero no la hay como tal o que se esté llevando a cabo de manera que las mujeres se puedan sentir más seguras. Esta percepción de inseguridad continúa y el acoso en el transporte público pues es sigue siendo muy cotidiano. Obviamente no en la línea 3 del ligero, que es más segura, que policías que se pueden quejar. Lo cierto es que, por ejemplo, en el macro, como decía la 380 era una de estas líneas donde más acoso había, con el macro sí ha disminuido, sigue habiendo, pero sí ha disminuido. Esta idea de llegar a estaciones donde hay policías, obviamente, pues son inhibidores, ¿no? Para el acoso, pero pues trabaja. Sí se habla de ese tipo de movilidad con perspectiva de género, calles seguras, pero pues también quedan un poco cortas, ¿no? No están, no se revisan, pues no se ve qué resultados estén dando.
espero haber respondido esta nueva Muy batería de bien, preguntas. muy bien, Cristina. Va otra tanda de preguntas para escucharte. Otra vez de Luis Fernando nos dice, te pregunta si se han cubierto las expectativas sobre el transporte en Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá con las acciones emprendidas por Enrique Alfaro de una manera muy efectiva. Esa es una. De nuevo, Ernesto, la voy a ligar con otra que va en el mismo sentido y tú sabes que al final de cuentas es algo que ahí ocurre, ahorita que hablas de Tlajomulco y de las nuevas viviendas, que también es un problema, pero ahí va, la primera es de Ernesto Morua Ramírez, de las que te hizo anteriormente. Últimas preguntas. En Guadalajara existió un aumento de motocicletas y te pregunta, ¿y cómo van accidentes viales? Las dos son preguntas, perdón, no la leí como pregunta. En Guadalajara existió un aumento de motocicletas y cómo van en incidentes viales. Y la ligo con la otra de Fernando Chávez, que también es estudiante del doctorado en ciencia política y del CUCIENEGA, que nos dice sobre las nuevas dinámicas locales y comunitarias que han incrementado los mototaxis. ¿Qué nos puedes decir ante la prohibición de la nueva ley, pero que responden a las necesidades comunitarias? Por eso te decía que al final pues, es una respuesta a una demanda, ¿no? Entonces te habla de todo esto de una desarticulación del sistema, ¿no? Te escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, definitivamente no se han cumplido como esas expectativas en el área metropolitana, pues, porque es Guadalajara. Como siempre, la parte más beneficiada es Guadalajara, ¿no? Definitivamente los usuarios que están en Guadalajara se sienten más beneficiados, pero bueno, con el macro, por ejemplo, y en la misma línea 3 del tren ligero, pues se beneficiaron ciertas partes de la de esta área metropolitana, siendo nuevamente Tonalá pues la más perjudicada. Y bueno, también obviamente Tlajumulco son un poco las más desprotegidas, se benefició en gran medida pues, Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan, bueno, eran los que siempre se han beneficiado un poco más. Entonces, como una pregunta si se han cumplido como esas expectativas, no, y lo denota también los usuarios que dicen que pues no se cumple o que hay gente incluso en Zapopan, en ciertas partes más alejadas, que un solo camión los llevaba a su destino y ahora es un camión y el tren. Entonces, obviamente ya no se cumple con esa expectativa, existe un mayor gasto, pero hay siempre va a haber estos beneficiados y los que no, ¿verdad? Entonces, hay un gran grupo que la línea 3 les está beneficiando, que sí les beneficia, ¿no? Que les beneficia en muchos sentidos. Y bueno, otro punto que se señalaba es de que, por ejemplo, la avenida Ávila Camacho, que siempre está saturada, se iba a estar menos saturada, es algo que no se ha cumplido precisamente por la cuestión de estos negocios, ¿no? Los minibuses que pasaban por ahí, se supone que con la línea 3 los iban a mandar a otra zona, siguen ahí, ¿no? Se ampararon y siguen ahí. Entonces, por tanto, estos tipos de beneficios no se alcanzan a cumplir también en cuanto a que se desaturen ciertas zonas y también bajen índices de contaminación, porque pues esto, insisto, es negocio estos camiones, entonces se amparan y no se ven cambio. Entonces, no han cumplido al 100% las expectativas, sin embargo, obviamente sí son avances, ¿no? También hay que reconocer que son avances importantes y que pues estas ciudades grandes tienen que apostarle a estos medios de transporte masivos. En cuanto a las motocicletas, pues sí, sí ha habido un aumento en motocicletas en el caso de Guadalajara. No sé si ustedes recuerdan también estos operativos de que son tantas las motos, digo, no traigo como estos índices de las cantidades de motocicletas, pero bueno, hay otros índices, ¿no? Por ejemplo, estos de los robos que hay en motocicletas, incluso se iba a prohibir en ciertas zonas cuando hubieran dos personas en motocicletas, que fue hacia el oriente no les importó y decían, bueno, pues ahora van a robar justamente más hacia el oriente. Pues nos habla también de una gran cantidad de motociclistas en la ciudad, ¿no? Y lo vemos en el periférico y lo vemos en todas las calles, pero también lo vemos sin haya una cultura vial, ¿no? Acuérdense que las motocicletas, a manera de WhatsApp, a lo mejor se dice que el carril entre carriles es el de ellos, ¿no? Entonces poniendo en peligro su vida y la de otros porque pareciera, ¿no? Que están convencidos de que ese es su carril. Eso ha aumentado mucho los índices de, de accidentes en motos, ¿no? Eh, el año pasado hubo una rachita que, bueno, fue en diciembre,
de 5 accidentes de motociclistas, por ejemplo, que murieron por derrapar, es decir, no los aventó otro carro, no, sino que ellos iban noche, las calles estaban vacías, entonces iban con mucha velocidad, derrapan por cualquier cosa que haya, hasta por un tipo de aceite, y mueren porque pues el impacto es a su cuerpo. Entonces, sí se ha visto que es uno de los grandes problemas las motos, de que están aumentando porque son baratas, porque se tiene, gastan menos gasolina, pero la manera en que las usan, ¿no? El problema es la manera en que las usan, ¿no? Las altas velocidades, el no respetar como estas reglas viales, ¿no? Que son para todos, y pues, la gran cantidad de velocidad. Hace tiempo, y se los digo porque como también estuve en un congreso donde alguien presentó sobre el caso de Argentina, y ellos también veían este mismo problema, ¿no? La gran cantidad de motos que hay en la ciudad, también por comentaron la gasolina, entonces se ve como una opción, pero se les sale de las manos, ¿no? O sea, le imprimen mucha velocidad y se convierten en un peligro, cosa que no ocurre pues en Europa, ¿no? Que vemos que los motociclistas son muy educados y lo ven como incluso se ve bien para que las calles estas turísticas pues no estén tan saturadas por carros. Entonces aquí sí se nota eso, hay gran cantidad de motocicletas y gran cantidad de accidentes. No voy a también a buscar estos índices, pero también en el Estado de México, bueno, ahorita no recuerdo el autor, señala también como una advertencia al decir, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con las motocicletas? Y es lo que sigue, ¿no? Seguir, poner ojo en eso. En cuanto a esta cuestión de los mototaxis, desde luego que es un problema, pero pues, como lo dicen, surge de esta necesidad, ¿no? De tener un transporte, pues que te lleve, que te acerque al otro transporte muchas veces. O, por ejemplo, en este caso de Tlajomulco o que se está viendo en Tonalá, incluso, pues es un medio de transporte para llevar a los niños a la escuela, ¿no? No hay un camión o se juntan entre tres, cuatro, es un poco más barato, pero pues surge de esta incapacidad del gobierno de satisfacer las necesidades de estas colonias y pues pareciera que sí hay ciudadanos de primera y segunda clase, ¿no? En el sentido de que cierta inversión se hace en ciertas zonas que tienen más recursos o y que les dan más opciones de transporte, pero para estas zonas un tanto periféricas o que están en construcción, pues se permiten los mototaxis. En el caso de Tonalá, se les permitió que circularan los mototaxis, lo cual nos habla de que el gobierno fue incapaz de terminar, o digo, para ellos sí la terminaron, pues, pero a cómo lo ve la sociedad y sobre todo la persona de Tonalá no terminan este macrobús, pero dan entrada a ciertos mototaxis con los peligros que se han visto, ¿no? Que cuando ellos van en una avenida, pues están en total desventaja con camiones o con otros carros que los pueden aventar, o que se han visto casos en que se voltean, etcétera, ¿no? Pero obviamente surgen de esta necesidad. Se tiene la necesidad de moverse, hay este tipo de, incluso a veces ilegales, ¿no? Mototaxis, entonces, pues la gente los usa, ¿no? Si no hay otra opción, la gente los va a usar ante un gobierno que sí puede poner una ley o no, pero que luego se hace de la vista gorda porque los están dejando y son evidentes, ¿no? Que ahí están, pero mientras el gobierno no sea capaz de dar solución a los problemas de movilidad en ciertas zonas, van a surgir este tipo pues de negocios, ¿no? Que le dan trabajo a ciertas personas, pero que la gente los usa porque no hay de otra y no van a estar pagando un Uber o un taxi, ¿no? Entonces, obviamente, van a proliferar, ¿no? Mientras el gobierno no dé soluciones. Muy bien, creo que bueno, las preguntas ya se han agotado. No sé si quienes están aquí de manera presencial en el seminario quisieran plantear, no sé, Adriana, Giovanni, Héctor, que estaba aquí hace un instante. Pero a mí sí me gustaría plantearte una pregunta, manera de reflexiva, Cristina, porque se me hace muy interesante la temática del transporte, es fundamental en las cuestiones metropolitanas. Y siempre, bueno, en esta cuestión espacial o territorial, pues es una cuestión de escala, ¿no? Entonces, cuando tú das estos detalles de precisamente que el territorio no es homogéneo, el área metropolitana de Guadalajara no es homogéneo, salen a relucir estos problemas, ¿no? De la gente de a pie y depende de dónde vivamos o nuestro código postal, y eso va en función de dos preguntas que te quiero plantear, sobre todo, cuando uno parte de que medir es comparar y el área metropolitana de Guadalajara como territorio general
sale bien evaluada en ciertos rankings y índices de competitividad y movilidad urbana, y se vende esto como la tarjeta inteligente que pues, obviamente la podemos utilizar en todos lados, pero si nos puede ser un gran logro y visto como una estrella de sistema, pues uno diría, pues estamos bien, pero ya cuando salen estos detallitos que precisamente son finos como le llaman acupuntura urbana, me gustaría darte tu impresión de, al final estos estudios deberían ayudar pues para la toma de decisiones, para mejorar el servicio, todo esto, pero me llamó la atención que el gobierno pareciera que es cuestionar y criticar su trabajo cuando precisamente es para dotarles de mayores elementos pues, para incidir y mejorar las políticas en la materia. ¿Cómo has sentido? Porque precisamente tú y la red en la que trabajan, pues esta información es muy valiosa y pues yo quisiera que aquello que ustedes hacen pues tuviera esa incidencia de estos estudios, cómo los están tomando y tu experiencia a partir de esto, de precisamente de que es un problema, como sabes, nodal, fundamental y pareciera como que vendemos bien afuera, pero adentro no escuchamos a los especialistas precisamente para fortalecer y mejorar el sistema de transporte, ¿no? Esa es básicamente mi inquietud de tu experiencia, porque precisamente se nota que conoces del A a la Z toda esta cuestión desde tu perspectiva y sé que también en Guadalajara, en Jalisco, hay toda una serie de especialistas que han dicho y hecho, pero pues el problema ahí sigue, ¿no? Y bueno, definitivamente el gobierno maquilla mucho las cifras, ¿no? Entonces, obviamente, ese tipo de trabajos o este tipo de críticas no les gustan y cuando las hay, pues no las toman en cuenta, ¿no? Definitivamente, o se ponen mucho a la defensiva. Entonces, como dices, hay todo pues sí, hay una gran cantidad de investigadores trabajando el tema, sobre todo pues en Cutonalá, que tienen esta maestría en movilidad, pero pues una de las coincidencias es justo eso, o sea, que el gobierno no acepta las críticas, que el no aceptarlas es también no ir a fondo en los problemas. Eh, Hay ciertos foros donde están trabajando y pues no somos invitados tampoco, ¿no? Entonces, también creo que no es que no nos conozcan, ¿no? Porque a veces se les ha invitado a ellos a participar en foros, entonces saben que nosotros estamos trabajando y no hay ese tipo de invitaciones o de preguntas. Entonces, eh, obviamente estas críticas, como yo le decía, no las aceptan, ¿no? Entonces no aceptan las críticas, pero tampoco hay una autocrítica de parte del gobierno, ¿no? Parece que todo se trata de decir que todo está bien, que los índices van muy bien, pero como tú dices, ya viendo los matices, pues no está funcionando de manera adecuada. Si nosotros solo vemos la línea 3 del tren ligero, pues por supuesto que es una línea que, digo, hablando de manera simplista, es una línea está muy bonita, ¿no? Es una línea que la gente entra y se siente pues que está en otro lado, ¿no? El otro día me llama la atención que iba un señor que no era de aquí, bueno, un muchacho que es joven, y se sube a la línea 3, iba muy sorprendido y todo el camino iba diciendo, es que me siento en otro mundo y me siento en otro mundo. Y a uno se le hace hasta curioso, ¿no? Porque pues, nosotros ya estamos un poco como acostumbrados a esta línea, pero pareciera que es la visión que quiere el gobierno, ¿no? Es decir, está bonita, está cuidada, la limpiamos, pero no ir un poco más, no ver, por ejemplo, que sí hubo un sector al que le aumentaron los gastos con la línea 3 de que el macro es una línea que a lo mejor no está satisfaciendo de manera completa a toda la sociedad y sobre todo que dejó fuera Tonalá. Acá que se dice dejó fuera Tonalá, hay una reacción que dicen es que era así y se está cumpliendo con estos camiones y con estas rutas complementarias y demás, pero no se acepta la crítica, ¿no? Definitivamente creo que es que si nosotros lo vemos y lo analizamos, el gobierno no acepta la crítica y no está como dispuesto a dialogar con nosotros porque pues, nos ignora, ¿no? O sea, si trabajas el tema, también te ignora, no te invita. Cuando yo insisto es que ellos saben en qué se está trabajando y qué instituciones están trabajando el tema de movilidad y analizando estos problemas del transporte. Entonces, mientras no haya un gobierno que acepte la crítica, insisto, sea autocrítico, pues los problemas van a continuar y no se va a ver también esta parte social, porque también un poco lo que hacemos nosotros, lo sabes, es un poco ver
esta parte cualitativa, esta parte social, ¿no? ¿Qué opina la gente? ¿Cómo lo ve? Entonces, es ir como a lo micro y ellos lo ven más en lo macro, ¿no? En lo que se ve, en lo que están haciendo, incluso en los gastos que se están haciendo y en lo que pues les retribuye, ¿no? También lo que ellos empiezan a recibir, pero no van a ver cómo la gente los está evaluando, ¿no? Ahí lo dejan. Pero obviamente hace falta mucha aceptación de crítica a estos modelos para que puedan ser mejorados y no es como obviamente nadie lo hace en mal afán, ¿no? Sino es con la intención de que mejore y de que todos los proyectos pues tienen errores, ¿no? Y es importante que se vean. Creo que es lo que yo te puedo responder, ¿no? Que no están abiertos a la crítica y pues mucho menos a ser autocríticos a sus propias políticas en todas las cuestiones, ¿no? Pero en cuestión de movilidad. Claro. Bueno, ya ir cerrando, eh, doctora Alviso, hay una pregunta de Giovanni Barajas, no sé si tengas alguna respuesta, pero siempre es como la gran incógnita quienes vivimos aquí en el área metropolitana de Guadalajara y te la leo, ¿no? Y a ver, no sé si tú tengas el dato o lo has escuchado de otros colegas. Hola, buenas noches, felicidades por la presentación. La pregunta sería, ¿sabes a dónde va dirigido el fideicomiso de los 5 centavos que nunca se utiliza? Dice, fueron, si estoy leyendo bien, poco más 19 millones de pesos en el periodo del 19 de julio del 2019 al 31 de octubre del 2021. Sí, esos famosos 5 pesos, si no tienes la tarjeta, pues no sabemos quién se queda con ellos, ¿no? ¿Qué opinión tendrías que decir al respecto? Y no, fíjate, yo tampoco sé, se ha dicho mucho sobre eso, a dónde se van. Muchos dicen que a las empresas del transporte, las empresas dicen que ellos no, ¿no? Que porque pues el gobierno les paga con esta idea de, bueno, con la tarjeta inteligente, les paga a ellos también los 9.50. También se dice que la gente podía reclamarlos, pero pues nadie Mm, sabe cómo, entonces pues sigue siendo como dices, ¿no? Esa gran incógnita, ¿quién se los queda? Pues muchos asumen que el propio gobierno, ¿no? Pues que están controlando estas entradas de dinero, pero no se sabe. Entonces aquí a lo que se le apuesta también es pues a promover el uso de la tarjeta, ¿no? Con el uso de la tarjeta no pierdes esos 50 centavos, aunque también hay muchos casos en que la tarjeta la cargas dicen que son por errores, que no tienes luego cómo demostrar. Cuando pagas tu primer pasaje te toman hasta 20, 30 pesos, mm, ¿no? Entonces, hay varios problemas ya con las tarjetas y que están generando que la gente, o sea, no se sociabilicen de manera adecuada y que mucha gente no quiera la tarjeta y desgraciadamente esté perdiendo esos 50 centavos que como lo suman, o sea, en individual, pues en la semana cuánto es, pero ya en colectivo, ¿no? De toda la gente que lo usa, pues es una enorme cantidad, pero no se sabe y yo creo que darles largas es también una manera de pues, hacer prediso ese dinero, ¿no? Entonces, pues sí, me uno como a lo que tú dices, es la gran incógnita, todo el mundo quisiera saber qué está pasando con esos eh, 50 centavos que se quedan y que mm, pues a la larga se habla de que para solucionarlo es aumentar el transporte a 10 pesos, ¿no? Entonces, igual el usuario es el que pierde. claro. Pues muchísimas gracias, doctor Alviso. ¿Algo más que quieras comentar? Digo, siempre la temática del transporte nos llama la atención, digo, más de alguno lo hemos utilizado o lo usamos y creo que es, como hemos dicho, la columna vertebral de un área metropolitana, una zona o región, y algo que haya quedado en el tintero que quieras resaltar al respecto. No, no, solo agradecer, bueno, señalar que, bueno, como tú dices, pues sí, es un tema muy importante que a veces no se le da, desde la academia no se le da la importancia de vida. Bueno, recientemente se está trabajando mucho, se están abriendo todos estos tipos de estudios para analizarlo, los problemas. Y bueno, pues agradecer, me llevo tarea para seguir con este trabajo, o sea, sus preguntas también me llevan a mí a reflexionar y completar. Entonces, pues agradezco mucho la invitación a presentarlo y bueno, pues nada, agradecerles sus preguntas y la invitación a los organizadores del seminario. Muchísimas gracias, Alberto. Al contrario, muchísimas gracias a la doctora Cristina Alviso. Muy buenas noches. Agradecerles a nombre del Colegio de Jalisco, la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo, el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara y por medio del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, a través del Seminario Permanente de Estudios Metropolitanos, su asistencia y esperamos que
como lo hemos percatado en las redes sociales, despertó el interés y más que nada, como lo acaba de señalar al final la doctora Alviso, más ideas y temas para seguir reflexionando y debatiendo y sobre todo que el conocimiento que se hace en las ciencias sociales precisamente tiene esta utilidad, sobre todo resaltar las partes que muchas veces en cuestiones técnicas o de proyectos muy tecnocráticos se olvida la dimensión social y humana de precisamente de las problemáticas, ¿no? Pues muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos en la próxima sesión del EMET. Hasta luego. Muchísimas gracias.